Bienvenidos a todos. Desde Grafología y Personalidad, hoy les voy a hablar de la dirección de las líneas. Para la grafología, la dirección de las líneas es el recorrido que realiza la escritura sobre el renglón, el desplazamiento lineal. Iremos viendo cómo se va impulsando el movimiento gráfico de izquierda a derecha, si es fluido, si se va trabando. Y acá vamos a comenzar a vincular los diferentes aspectos gráficos. Vamos a ir mirando también la dirección, la continuidad, la velocidad. Tendremos que ir uniendo todas estas variables. La dirección de las líneas nos transmite cómo nos enfrentamos a los obstáculos que se nos van interponiendo en nuestra vida. Si el movimiento nos va transmitiendo confianza, inseguridad, espontaneidad, flexibilidad, ver cómo esa persona va en búsqueda de sus metas, de sus objetivos. También es un indicador del sistema nervioso y cómo está el estado emocional de la persona. Por eso, cualquier alteración va a incidir en esa fluidez que tiene el trazo sobre el renglón. Desde el punto de vista psicológico, entonces, la vamos a interpretar como la madurez, la estabilidad emocional, las variaciones, ¿no?, del estado de ánimo, el humor, la voluntad. Hay que tener en cuenta qué ciclo biológico está transitando a la persona. No va a ser lo mismo si es un niño cuya escritura todavía no maduró, que si es una persona, un adulto mayor, que porque tiene alguna enfermedad, problemita de salud, se presenten alteraciones o perturbaciones en su escritura. Porque se espera que la escritura sea rectilínea, moderadamente ascendente, horizontal, sin ser rígida. A eso lo llamaríamos impulso de escritura normal. Cuando fluye espontáneamente, sin vacilaciones, sin interrupciones. ¿Cómo se mide la dirección de las líneas? De acuerdo a los autores, hay distintas formas. Una podría ser utilizando un papel milimetrado transparente. Se superpone el papel sobre la escritura a estudiar, tomando la precaución que coincida con las líneas de base de la escritura. Y se observan las oscilaciones en el desplazamiento de las líneas. Otra forma es utilizando el transportador de ángulos que utilizamos para la inclinación. Nos va a permitir calcular cuánto se desvía la línea de base de esa escritura de la horizontal. Primero lo que tenemos que hacer es trazar líneas rectas que se ajusten a cada línea de esa escritura y medir con el transportador el ángulo que se forma con la horizontal. Esto se complica si la línea es muy sinuosa y ya vamos a ver qué significa esto. La tercera forma es a simple vista, que consiste en observar detenidamente las líneas. Para lo que se puede trazar una línea que pase por la base de todas las letras o girar la hoja a 90 grados y mirar las variaciones o cuánto se desvían. Después de hecho esto, vamos a clasificar a las escrituras de acuerdo al grado de dirección. Pueden ser dirección de las líneas, es horizontal cuando las líneas siguen una línea recta. Refleja equilibrio en todas las áreas, estabilidad emocional, capacidad de resistir las situaciones. Después tenemos las líneas ascendentes o muy ascendentes. Cuando el promedio de las direcciones de las líneas de izquierda a derecha superan el ángulo de los 5 grados, decimos que es muy ascendente. Y cuando ascienden, pero el promedio de las direcciones es inferior a 5, en este caso decimos que es ascendente, ascendente, muy ascendente. En general, las líneas ascendentes reflejan optimismo, ambición, capacidad de resistir las dificultades. Pero cuando son muy ascendentes se podría inferir un entusiasmo desmedido, personalidades muy eufóricas, extrovertidas, que pueden llegar a ser rebeldes. Ahora, cuando la dirección de la línea es descendente, también en este caso puede ser descendente o muy descendente, de acuerdo hacia al ángulo que forme con la horizontal, sea mayor o menor a 5 grados. Cuando las escrituras son en general armónicas, es decir, uno ve todo el resto y es armónico, hay que confirmar si ese descenso no es algo esporádico, es decir, que es en una sola palabra o una sola vez. Y si es muy descendente, también vamos confirmando con las barras de las T, las líneas finales de las letras, la rúbrica de la firma, los puntos, los guiones. Hay que ver en qué condiciones se realizó la muestra, el estado de salud de la persona, el grado de cansancio, para no equivocarnos. Porque descendente significa, o lo interpretamos, como una sensación de abatimiento, cansancio, baja en el rendimiento, en el trabajo. Ahora, cuando las líneas son muy descendentes sin motivo de cansancio o de enfermedad, reflejan depresión, frustración, desconfianza,
descontento, impotencia. Como siempre, todo se va relacionando con todo y a medida que avancemos vamos a ir teniendo en cuenta la presión, que todavía no la vimos, con la que se van imprimiendo los trazos, mirar la zona inferior, la velocidad, la continuidad. Tenemos que clasificar las variaciones en la dirección de las líneas. Decimos que una escritura es rectilínea cuando sigue la trayectoria recta, es decir, puede ser ascendente o descendente, pero en línea recta. Ojo, cuando las líneas son horizontales rígidas, como si se hubiesen trazado con una regla, la persona podría manifestarse como alguien inflexible, estructurado, que le cuestan los cambios, muy apegada a sus costumbres, a sus normas. Decimos que es en serpentina cuando las líneas, no las palabras, las líneas presentan ondulaciones. Esto psicológicamente significa espontaneidad, diplomacia, sentido del humor, una persona astuta. La dirección es sinuosa cuando, en este caso, las letras en la palabra oscilan de manera tal que no se apoyan todas en el renglón. Esto se confirma con colocación de los puntos de las I, que no son regulares, las barras de las T, los acentos. Simboliza emotividad, inestabilidad, diplomacia. Decimos que las líneas son cóncavas cuando la línea forma un arco que se abre hacia arriba. Primero desciende y luego sube. Frustración inicial que se revierte o se controla. Hace que cambie la dirección de la escritura y ascienda. Decimos que las líneas son convexas cuando forman un arco que abre hacia abajo. Las líneas ascienden primero y después descienden. Gran entusiasmo inicial, euforia, que ante el primero tropiezo o obstáculo se convierte en melancolía. Después tenemos las líneas imbricadas o en escalera en forma ascendente. Si tenemos la línea horizontal del renglón, cada palabra asciende sobre la horizontal del renglón. En la próxima palabra busca nuevamente el renglón y asciende nuevamente, busca el renglón, vuelve a ascender, como las tejas en un tejado. Frena los impulsos, gran resistencia en los malos momentos. Y después las imbricadas o escaleras en forma descendente, que es al revés de la anterior, solo que las palabras descienden sin que la línea sea ascendente. La línea no es ni ascendente ni descendente. Lo que se mueve es la palabra. Lucha contra el cansancio, el agotamiento, es decir, cae y vuelve a buscar el renglón. Cae, vuelve a buscar el renglón. También tenemos la dirección desigual o variable. Se pueden encontrar líneas ascendentes, horizontales, descendentes. Hay que ver en qué condiciones se realizó esta muestra. Manifestaría inestabilidad emocional. Y bueno, y tenemos más variaciones como escritura con finales de línea ascendentes, descendentes, con finales de palabras ascendentes, descendentes. Todo esto lo voy a ir dejando en el material escrito. Y por último, algo que no es tema menor, de acuerdo a cómo fluye el movimiento, vamos a analizar si la trayectoria es que avanza o retrocede, es decir, si busca a los otros o el movimiento es hacia sí mismo, la orientación. Es un modo en donde vamos a encontrar cómo se expresan las tendencias de esta persona. Y la clasificamos en escritura progresiva o regresiva. La progresiva es la que fluye, avanza hacia la derecha, con espontaneidad, sin dificultad, en busca del otro. Ojo, en este caso hay que ver, cuando es rápida, ahí vemos la velocidad, o precipitada, filiforme todavía no lo vimos porque tiene que ver con el aspecto forma, ya vamos a llegar a ver de qué se trata. Extensa, ahí la interpretación puede ir cambiando, variando, puede ser una persona que está huyendo de los problemas, se escapa. Y la escritura regresiva, en este caso los movimientos van hacia atrás. Van hacia la izquierda, hacia el yo. Esa persona siente necesidad de ocuparse de sí mismo. Para que se interprete como egoísmo o falta de generosidad, hay que buscar signos regresivos en la zona superior. Cuando la necesidad es económica, material o de placeres, se busca las regresiones se buscan en la zona inferior. Cuando encontramos regresiones en la zona media, el egoísmo, por así llamarle, decimos que es del tipo afectivo. Bueno, les dejo todo esto en el material escrito. Bueno, si pueden nos dan un like si les pareció que el video les gusta o nos dejan un comentario. Con eso nosotros tenemos la oportunidad de seguir creciendo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo video.